En esta actividad se nos dice que usemos una barra rectangular como nuestra unidad, o como un todo. Número 1, representa la fracción 2/3. Entonces, si esta barra representa un todo, porque el denominador es 3, cortaríamos la barra en 3 piezas o piezas de igual tamaño. Y luego, debido a que el numerador es 2, estamos considerando 2 de las 3 partes o piezas de igual tamaño. Y, por lo tanto, sombreamos 2 de las 3 partes o piezas. Y por lo tanto esto es un modelo para representar la fracción 2/3. Número 2, haz un dibujo para visualizar 6 copias de 2/3. Bueno, este modelo es una copia de 2/3 y, por lo tanto, tomaría 6 de estos para modelar 6 copias de 2/3. Entonces este sería un modelo para 6 copias de 2/3. Número 3, ¿cuántas copias de 1/3 están sombreadas? Bueno, cada modelo de 2/3 es 2 copias de 1/3 y, por lo tanto, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 copias de 1/3 sombreado. A continuación, se nos pide que nombremos el valor de la región sombreada en más de una forma. Bueno, porque tenemos 12 copias de 1/3, una forma de expresar el valor sería, es decir que el valor es 12/3. Como el denominador es 3, sabemos que se necesitan 3 partes para formar un todo. Y debido a que tenemos 12 partes, 12/3 es igual a 4. Una barra de fracción también significa división. Observe que 12 dividido entre 3 es igual a 4. Pero para visualizar mejor por qué esto es igual a 4, veamos otro modelo. Si comenzamos con 6 copias de 2/3, que usted saber también es 12 copias de 1/3, y volvemos a ensamblar estas partes en barras, notamos cómo estas 12 partes, o estas 12 copias de 1/3 forman exactamente 4. Las barras que muestran el valor es igual a 4. Y finalmente, para el número 4, se nos pide que escribamos una oración de multiplicación ilustrada por la imagen. Bueno, 6 copias de 2/3 significa 6 veces 2/3, que sabemos es igual a 12/3, que es igual a 4. Aquí hay una oración de multiplicación o ecuación de multiplicación. Ilustrado por la imagen de 6 copias de 2/3. Espero que hayas encontrado esto útil.